Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Vista. Hoy tenemos un programa súper interesante con un tema que les aseguro que es para debate. Vamos a hablar de la contaminación electromagnética y ¿esto afecta o no a la salud? ¿Me acompañan? Bienvenidos a este primer bloque y como lo anunciamos en la presentación, para hablar de este tema tan interesante lo tenemos al doctor Daniel Orfila. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Un placer para mí. Gracias. Te voy a presentar, ¿sí? El doctor Orfila es médico, otorrinolaringólogo, especialista en oído, es miembro de CIPRASEM, una comisión dedicada a la divulgación de la información sobre los peligros de la contaminación electromagnética. Además, es un excelente otorrinolaringólogo que tiene muchísimos temas que realmente creo que nos va a hacer corto el tiempo para charlarlo con él. Pero hablando de esto, Daniel, ¿qué es la contaminación electromagnética? Bueno, esto es un tema muy inquietante y como has dicho, es realmente relevante poner las cosas en su punto justo. Tal cual. El objetivo es hacer la prevención Ujú. porque la tecnología llegó para quedarse. Obviamente. No, quiero aclarar que yo llego a esto, que ahora voy a explicar qué es, llego a esto yo estoy en una institución neuroquirúrgica que es el FLENI desde el año 94 Mucho y tiempo. operábamos tumores de la vía auditiva que se llaman neurinomas del acústico que siempre existieron. Siempre, sí. Pero a partir que van pasando los años y sobre todo a partir del 2000, 2005, empezamos a ver que había más tumores, pero eso era sesgado porque es un centro de derivación. Claro. Pero se empezó a ver en gente más joven, en tamaños más grandes. Ajá. Y eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué está pasando? Yo tuve la suerte de tener al mejor maestro que se puede tener, que es el profesor Diamante, formador de 150 especialistas en esto, y con él, con quien trabajamos siempre, yo le planteaba, estamos viendo más tumores, más grandes, en gente más joven, sub 50, cuando los tumores de la vía auditiva, grandes y gigantes, se veían en gente mayor. Entonces un día voy a la Defensoría del Pueblo, que iba a haber una charla sobre patología, no patología, de los problemas de los campos electromagnéticos, que es la interacción entre la electricidad y el magnetismo, que es muy sencillo, cuando uno está cerca de un cable de electricidad, ahí se produce radiación, y Siempre. todos lo sabemos. Sí. Pero pensábamos que eso era relativamente inocuo. En esa conferencia estaba nuestro segundo maestro, el doctor Rodolfo Tausset, que es radioquímico, diplomado en las Sorbonas, fue el que hizo la protección de embalse y atucha, y ahí me lo encuentro que empieza a hablar de las nuevas patologías y el aumento de tumores, y ahí me acerco, hablo con él y con el ingeniero de FAIS, ambos pertenecientes al CIPRASEM, y le digo, yo estoy viendo esto, vení. Y ahí es donde me incorporan. Y el CIPRASEM es una comisión interamericana de protección contra las radiaciones de los campos electromagnéticos. Y el campo electromagnético es de lo que emerge en la interacción de la electricidad y magnetismo. Tal cual. Eso existió siempre. Si ustedes ven los videos de Nikola Tesla, eso está desde siempre, pero no se sabía con la aparición masiva de la tecnología, fundamentalmente de los celulares, que esto podía generar algún tipo de afección. Claro. Y así fue como comienzo a caminar en esto, y al principio lo decía con mucho temor de exponer tantos años de ejercicio. Yo soy médico de trinchera, como somos nosotros, y digo, ¿qué estoy haciendo? Y después cuando veo que el CIPRASEM pertenece a la FRALC, Federación Latinoamericana y Caribe, y la FRALC pertenece al IRPA,
la Asociación Internacional de Radioprotección, ya dije, ya no estoy hablando a título de Daniel Orfila. No, es... Nada, es una estructura, claro. y cada vez hay más instituciones que están tratando de difundir que no hay que ir contra la tecnología, hay que usarla en forma lógica, como son los principios de la radioprotección, Amalia. Claro, usarla a favor nuestro, Exactamente. que no sea un perjuicio para nosotros. ¿Y qué evidencias existen? Vos palpás de que, por ejemplo, el uso excesivo de celulares o de pantallas nos dañen. Bien, muchas de las cosas que yo voy a decir seguramente ante tus preguntas están en la página del CIPRASEM, ciprasem.org. Por eso, un buen lugar para ir a buscar CIPRASEM, las dos con C, .org. Y eso lo hicimos para ayudar a la difusión. Claro. En mi especialidad, que somos 2.500 otorrinos, nuestra federación, que se llama FASO, Federación Argentina de Sociedades de Otorrino, la tenemos linkeada. Así que mis colegas, a quienes agradezco muchísimo, ayudan muchísimo a hacer la difusión. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Y yo acá voy, siempre en las charlas, en los congresos, le digo, levanten la mano aquellos que duermen con el celular prendido en la mesa de luz. Entonces todos levantan la mano. Claro. Y después digo, esta pregunta la voy a hacer cuando termine la charla, que es una charla que dura más o menos 1 hora, con mucha bibliografía, que está todo en la página del CIPRASEM. Sí. Entonces, para hacerlo sencillo, ¿cuál es el problema de las radiaciones no ionizantes? Las radiaciones ionizantes las conocemos todos. Uno se va a sacar una radiografía y ve que hay un técnico con una plaquita roja que se llama dosimetría, que está midiendo la cantidad de horas expuestas a esas radiaciones, que son muy potentes. Si uno tiene un trastorno oncológico y le hacen una radioterapia, la cual sea rayo X, CyberKnife, el Gamma Knife, que es rayo gamma, que es uno de los más potentes, sabemos que de eso hay que protegerse, porque eso produce daño en el ADN y eso produce que se libere un electrón. Sí, un daño irreversible. Es un daño irreversible. Bueno, Hiroshima y Nagasaki ya lo vimos. Tal cual. Pero esta tecnología, que es maravillosa, que todos la usamos, también produce daño. La diferencia es que se llama no ionizante porque no libera un electrón del átomo. Pero al principio, y acá está el tema, cuando se las categorizó, se pensaba que las no ionizantes, desde un cable de electricidad, en la radio AM, la radio FM, voy de menor a mayor ciclo por segundo, los celulares, el microondas, del microondas se habló siempre, etcétera, etcétera, y no lesionaban porque no producían un efecto de temperatura corporal. Claro, eran inocuos entonces. Eran inocuas. Bueno, pasaron los años y empezaron a aparecer papers en animales, papers en la flora y la fauna y papers en humanos, sobre todo en trabajos de campo, porque no se puede investigar con el ser humano. Entonces yo en mis charlas siempre digo, esto es como el gas. El gas, usted no lo ve, no lo siente, no arde, pero le tuvieron que poner otro gas para hacerlo que consciente. Le dé olor, sí. Ojalá que lo podamos hacer con la radiación no ionizante de la tecnología que nosotros tenemos, celulares, wifi, router, toda la tecnología inalámbrica y radia, pero no es para no usarlo, ni para tirarla, es para tener lo que dice el principio precautorio, que son los 3 principios que se está pidiendo, que son los mismos para las ionizantes y para las no ionizantes. Justificación. ¿Por qué utilizo algo? Bueno, me van a hacer una mamografía, me están irradiando, pero es para un prevenir, diagnóstico. claro. Pero uno no se hace una mamografía por semana. No. Bien, entonces la justificación. ¿Por qué utilizo tanta tecnología inalámbrica? Segundo, la optimización. La radiación tiene que ser lo más baja posible, al principio de Alara. Y lo tercero, la dosis. Entonces, cuando se empezó a ver que teníamos ausencia de entidades que controlen el potencial daño
de las radiaciones no ionizantes, que lo voy a centrar en el celular, en las antenas, en el router, lo voy a centrar en ello. Sí, la tablet. Exactamente. Y empezaron a aparecer papers, que están en la página, de decir, ¿y cómo actúa esto? Entonces, hubieron 2 trabajos, uno que se hizo en Argentina, con 3 bioquímicos, del cual yo estoy orgulloso que lo hayan hecho, y ahora se repicó uno parecido en Estados Unidos. Las radiaciones estas de tener el celular, ¿producen algún daño? Y yo cuento rápidamente que tener el celular, que fue lo que hicieron los bioquímicos, en la mano o en el hueco popliteo, como lo hicieron en Estados Unidos, apagado, no produce ningún cambio. Le sacan sangre o le hacen un estudio, un ecodoppler, y ven que no hay alteración. Con el celular prendido sin hablar, a los 15 minutos le sacan sangre o le hacen el ecodoppler y empiezan a ver que los glóbulos rojos que tienen cargas negativas, que tienen que ir dispersos, trasladando el oxígeno, se empiezan a pelotonar. Se llama efecto Rouleau. Eso es objetivo. Y si en lugar de tenerlo en la mano prendido es hablando, se produce un scrum de glóbulos rojos. Mirá, no Eso te se llama, puedo creer. claro, el efecto Rouleau, Amalia, lo hemos estudiado para otras enfermedades. Sí. Entonces, estos bioquímicos tomaron un N de pacientes y vieron que las 3 variables con el celular va apareciendo cada vez más efecto Rouleau, o sea que se irradia la mano. Lo mismo que los americanos con el celular acá y haciéndole un ecodoppler. Y con el celular, con una conversación de 15 minutos, se produce un efecto como si fuese un efecto de microtrombosis. Fíjate qué palabra. Ay, qué grave lo que me estás diciendo. No. Entonces, uno dice, bueno, de ahí a dónde voy. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. Ejemplo. ¿Te puedo cortar un segundito? Por favor. Porque tenemos que ir a una brevísima tanda, pero los dejamos enganchados a todos con esto del efecto Rouleau y cómo se pegotean los glóbulos rojos, para decirlo de una forma sencilla, y nos seguís explicando después de la tanda, Daniel. Un placer. Vamos a una brevísima tanda con el doctor Daniel Orfila y volvemos en muy poquito tiempo con Más a la Vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista, y para los que nos acaban de sintonizar, estamos con el doctor Daniel Orfila, médico otorrinolaringólogo, hablando del daño que producen las pantallas, los celulares, los auriculares inalámbricos, pero no perdamos tiempo, vamos con el doctor Orfila. Gracias por esperarme. Por favor. En la tanda, Daniel. Me estabas hablando de cómo se modifican los glóbulos rojos, que son los que llevan oxígeno en nuestra sangre, después de tener 15 minutos hablando el celular en la mano o en el hueco popliteo, el trabajo que hicieron los americanos. ¿Hay personas que son más sensibles que otras a padecer esto o todos por igual? No. El efecto Rouleau se produce en todos. En todos. Pero hay gente que es más sensible en su cuerpo, en su físico. Ajá. Y lo nota. Por ejemplo, yo decía de la gente electrohipersensible, Sí. que tenemos una colega del CIPRASEM que los está juntando, que es Viviana Figueroa, que es electrohipersensible, Ajá. que tienen una cantidad de sintomatología desde dolores articulares, dolores musculares, cefaleas, ardor en el cuerpo, trastornos digestivos, insomnio, etcétera, 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 etcétera. Antes no sabía cómo rotularse, pero hay una eminencia en Francia, el doctor Belpome, que hace más o menos 15 años, 20 años, logró que se coloque en el diccionario de las afecciones reconocidas en el lugar W90. Ajá. Ahí está el síndrome de electrohipersensibilidad, y en la página nuestra hay una colega, que es la doctora Holguín, que pone un paper de ella contando todo lo que produce. Claro, porque los síntomas que vos decís son síntomas que uno lo puede asociar Banales. con cualquier otra cosa. Me duele el estómago, comí algo que me cayó mal, tengo migraña, pero yo siempre fui migrañosa. No sé, dolores musculares, hice mucha actividad física. Y hoy hay una cantidad de marcadores de la mielina, de la melatonina y otras cosas más que se pueden medir si el paciente es un electrohipersensible. ¿Y cómo se cura? ¿Cómo mejora ese paciente? Primero, saber el diagnóstico. Claro. Y segundo, con las medidas precautorias de prevención en su vínculo con los celulares, con la computadora, con las pantallas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con esos chicos? Porque creo que son los más difíciles de tratar y los más vulnerables, porque tienen toda una vida por delante, que duermen con el celular, que están hasta último momento y se quedaron dormidos, a veces con el celular en la mano, a veces en la almohada, a veces abajo de la almohada. Esos chicos, ese adolescente, ese adulto es exactamente lo mismo. Lo que pasa que los niños y las embarazadas son la población más vulnerable. Claro. Primero, porque el cráneo del niño tiene mucho calcio y tiene mucho agua, y el agua absorbe. ¿Y cómo funciona esto? Todo esto está probado. No hay una sola cosa que yo diga que no está documentado en un paper de revistas internacionales revisado por pares. Sí, de todas revistas indexadas. Absolutamente. El cerebro tiene como un celofán, que es la barrera hematoencefálica, que es la que separa la neurona de la sangre. Las radiaciones no ionizantes en la proximidad con el cráneo, mesa de luz es lo mismo. Por eso el teléfono acá no, hablar mano libre. ¿Dormir con el celular debajo de la almohada? No. Bueno, aumenta la permeabilidad, la barrera al ion calcio, que el organismo lo usó y lo sacó. Cuando vuelve a entrar, empieza a ser tóxico, y ese ion calcio empieza a generar una serie de cambios biológicos, inmunológicos, que generan todo esto que estamos hablando. Uno de ellos, disminuye la melatonina. Al disminuir la melatonina tenemos insomnio. Claro. Uno de ellos, disminuye la calcineurina, que son protectores de las defensas del organismo. Entonces aparecen enfermedades, desde enfermedades neurodegenerativas. El Alzheimer existió siempre. Hay múltiples factores, pero hay un corrimiento en edad. Sí. Eso también está ahí. Y
otro tipo de bolsa de gato como los trastornos del espectro autista, que existió siempre, pero se produce también un incremento del número. Y lo que a mí me atañe, que es lo que, si me permitís, hablo un minuto, Sí. son los tumores de la vía auditiva. Sí, que los empezaste a ver Ya. con mayor frecuencia y en gente más joven. ¿Existieron siempre? Sí. Es patología de un solo oído. Si alguien siente un zumbido de un solo oído, una pérdida auditiva de un solo oído, trastornos del equilibrio, tiene que consultar a un otorrinolaringólogo o a un neurólogo. Primera cosa. Y el colega que está entrenado le pedirá los estudios necesarios para ver si dentro del oído interno y el cráneo no hay un tumor, que son tumores benignos, pero que cuando crecen empiezan a comprimir Claro, las neuroestructuras. claro. Y hay dos trabajos que no se pueden discutir. Cuando alguien dice, pero eso que vos decís, ¿dónde está? Anda a la página, fíjate el trabajo de Lennart Hardel, Suecia, país con una medicina socializada y muy serio, y Christopher Portier, Estados Unidos. Esos dos trabajos son irrefutables porque fueron hechos con los principios de causa-efecto, de causalidad de Bradford Hill del 66. Y esos dos monstruos cumplían con los 9 principios de causalidad, que es la relación de variable entre tasa de uso del celular, que lo hicieron con celulares, de 2G y 3G. Ah, Ahora estamos en el 5, 5G. que irradia más. Tasa de uso del celular y aumento de estos tumores que se llaman neurinomas del acústico. Que eso es lo que yo vi empíricamente. Doctor Toussaint, doctor Diamante, estoy viendo más tumores más grandes en gente más joven. Y Toussaint me dice, por supuesto. Y así es como entré. Y el otro tumor que a mí me preocupa mucho, y ya no me quiero meter mucho ahí porque yo no soy neurocirujano, a pesar que convivo con los neurocirujanos que tenemos en el FLERE, que son excelentes, hay un tumor que existió siempre, pero se incrementó por 4 y por 5, que es el glioma o glioma grado 4, que es el de alto grado de malignidad. Esos tumores, en estadísticas en países donde analizan la tasa de muerte por esos tumores, el neurinoma comprime, produce muchas alteraciones, pero son pocos los que llegan a una mortalidad, porque consultan antes y operan antes. Claro. Estos gliomas de alto grado o glioblastomas grado 4, países que hicieron estadísticas a partir de tal año comparativamente con antes, aumentaron por 4 y por 5. ¿Qué países? Brasil, porque ahí se analiza la tasa de muerte por diferentes tumores. La isla de Malta, de los que me acuerdo. Sí. Y Francia es el que a mí más me impactó, porque presentaron en marzo de este año, el estudio que analizaron en adolescentes de 15 años a 40. Mirá la tasa de edad. 15 años a 40, Muy jóvenes. muy jóvenes, y vieron cuánto se incrementaba a 10 años de uso del celular. Y ahora voy a decir las cifras y vamos a decir, hay que tirar el celular. No, hay que usarlo con un poco más de respeto. Aumentó por 230%. Quiere decir que había un tumor en ese grupo y ahora hay 2,3 tumores del tumor que es de alto grado de malignidad. Es un porcentaje, a lo mejor la gente no se da cuenta porque son valores que a nosotros médicamente sí no son representativos, pero a lo mejor un 2,3% a la gente no le parece Vamos tanto. a hacerlo al revés. En ese periodo de tiempo para la Argentina, 25.000 personas. Es muchísimo. Es muchísimo. Y si lo traspolamos a la población mundial, 4 millones de personas. Del tumor más maligno, que siempre existió, pero se incrementó. Y a la Claro. salud, además de que el paciente tiene un pronóstico que cada uno camina por el lado donde puede. Sí, muy reservado. Muy reservado. El gasto en salud es altísimo. Entonces, estos trabajos de Hardel para el neurinoma o de Portier para el neurinoma
y para glioblastoma, más los países que te dije, están hablando que la tasa de uso, como actúa por acumulación, Claro. la radiación no ionizante, Como todas las radiaciones. ¿no? claro, son 10 años. Durante 10 años está actuando y después aparecen todos los fenómenos de la carcinogénesis. Y lo que es muy importante es advertirle a la gente que tiene algún tipo de patología oncológica, que tenga menos vínculo con el celular. Los americanos hicieron 2 estudios en ratas. Uno que se llama Proyecto NTP y lo copiaron los italianos. Tomaron un grupo de ratas, desde que nacieron hasta los 2 años, la pusieron en una cámara donde no entra otro rayo más que el que está, un celular prendido nada más, prendido. O sea, la radiación que emite el celular en el grupo de ratas. A los 2 años las estudiaron, las mataron y vieron que aumentaban los schwannomas, los neurinomas, y los gliomas que estamos hablando, y los meningiomas. Los italianos lo tomaron ese estudio, lo repicaron, pero no las mataron, dejaron a la muerte natural de la rata y el incremento de esos tumores aumentó más que cuando los mataban a los 2 años, efecto de acumulación. Qué impresionante. Para cerrar este tema que es tan interesante, que si tenés un tiempito en algún momento, nos gustaría tenerte otra vez en el piso, Daniel. ¿Qué le dirías a la gente que haga? Porque a lo mejor se asustan con todo esto. Al contrario, lo que yo voy a decir es fácilmente aplicable. Yo uso el celular. Sí. Por trabajo lo usamos siempre. Entonces, la distancia es fundamental. Hablar con mano libre. Yo recibo un llamado, miro quién es, lo pongo en mano libre y hablo. 2, no dormir con el celular prendido en la mesa de luz. Dejarlo en modo avión. Más claro imposible. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por estar y por explicarnos todo esto también. Bueno, seguir los consejos del doctor Daniel Orfila. Cualquier duda que tengan, tienen la página ciprasem, las 2 con c.org. Y nos despedimos hasta el próximo martes a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.